Hay lugares que aprendemos a evitar, lugares que la gente advierte, lugares donde sucedieron cosas que no deberían haber sucedido. Y hay historias que todo el mundo sabe, pero que nadie quiere recordar. Historias sobre brujas, sobre lo antiguo, sobre lo oscuro. Y a veces cuando decides ignorar las advertencias, cuando decides que no crees en esas historias, el precio es tu vida, es la vida de quienes amas. Esta es mi historia, la historia de cómo vivía con mi esposa y mi hijo pequeño, de cómo no creía en las historias del pueblo, de cómo descubrí que todas eran verdaderas, de cómo una bruja eligió a mi familia y de cómo perdí lo más importante que tenía. Soy Mateo y vivo en un pueblo de Oaxaca, aunque no sé si realmente estoy vivo, porque algo dentro de mí murió cuando murió mi hijo, algo que nunca volverá. Me llamo Mateo y vivo en un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Tengo 35 años, soy carpintero, trabajo con mis manos, construyo, reparo. Es trabajo honesto, es lo que sé hacer. Hace un poco más de un año mi esposa dio a luz a nuestro hijo. Se llama David, o se llamaba David. Ahora no sé qué es. No sé cómo describir lo que es ahora. Cuando nació encontramos una casa humilde, ubicada a un costado de una antigua iglesia abandonada. La casa era barata, la iglesia había estado abandonada durante años. Nadie quería la casa porque estaba tan cerca de la iglesia, pero para nosotros fue perfecta. Era lo que podíamos pagar. Los habitantes del pueblo nos advirtieron. Dijeron que evitáramos ese lugar. Dijeron que la iglesia estaba maldita, que cuando caía la noche, una bruja recorría lentamente el interior del templo, entre las bancas destruidas, entre el viejo altar cubierto de polvo. Dijeron que era mejor no vivir tan cerca, que era peligroso, pero no creía. Pensaba que eran supersticiones, historias de gente que no tenía nada mejor en qué pensar. Así que ignoré las advertencias. Durante los primeros meses todo fue normal. Mi esposa se recuperaba del parto. Mi hijo crecía. La vida seguía su curso. La iglesia estaba ahí, vieja, abandonada, pero inofensiva. Pero una madrugada todo cambió. Una madrugada que no olvidaré jamás. Estaba despierto. Mi hijo había estado llorando, así que me levanté para checar cómo estaba. Mientras caminaba hacia su habitación, miré por la ventana hacia la iglesia y la vi. Una anciana, extremadamente delgada, tan delgada que parecía que sus huesos estuvieran por romper la piel, completamente vestida de negro, con un rebozo largo que le cubría gran parte de su cuerpo, caminando lentamente entre las sombras de la iglesia, entre las ruinas, con una sonrisa extraña, una sonrisa que no debería haber podido hacer un rostro humano, y sus ojos eran completamente negros, como si no tuvieran iris, como si fueran solo pozos oscuros. Me quedé inmóvil, observándola. Ella también me observaba, como si supiera que estaba ahí, como si supiera exactamente dónde estaba yo parado, y simplemente sonreía. Con esa sonrisa imposible, luego simplemente caminó hacia una esquina y desapareció entre las sombras de la iglesia. Mi corazón latía como loco, porque sabía que lo que había visto era real, que no era un sueño, que no era mi imaginación. Chequé a David. Estaba durmiendo tranquilamente, parecía estar bien, pero desde esa noche la comencé a ver todas las madrugadas, observándome, observando mi casa, de pie entre las ruinas de la iglesia, con esa sonrisa, con esos ojos completamente negros, simplemente observando. Y luego comenzaron las cosas extrañas. Las campanas de la iglesia, las campanas que no habían sonado en años, que estaban rotas, que estaban destruidas, comenzaron a sonar, todas las madrugadas, a las 3 de la mañana exactamente, sonando lentamente, resonando a través del pueblo, despertando a la gente, pero la iglesia estaba vacía. El campanario estaba destruido. No había forma de que las campanas sonaran, y los susurros. Escuchaba voces, susurrando en un idioma que no reconocía, alrededor de la casa, como si rodearan mi propiedad.
voces que murmuraban cosas que no podía entender, pero que parecían oscuras. Parecían ser invocaciones. Parecían ser rituales. Las puertas comenzaron a abrirse solas, lentamente, sin viento, sin razón aparente. Simplemente se abrían. La puerta principal, las puertas de las habitaciones, la puerta que daba al patio, todas se abrían lentamente durante la noche. Pero lo peor era lo que pasaba con mi hijo. David despertaba todas las noches a las 3 de la mañana, exactamente cuando las campanas sonaban. Y miraba fijamente hacia la iglesia. Y sonreía. Una sonrisa que no era natural. Una sonrisa que parecía forzada. Como si estuviera reconociendo a alguien. Como si alguien le estuviera llamando. Mi esposa lo intentaba calmar. Lo alimentaba. Lo mecía. Pero David simplemente continuaba mirando hacia la iglesia. Continuaba sonriendo. Como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Una noche me levanté para checar a David. Y vi una sombra. De pie. Junto a su cuna. Una sombra que tenía forma humana. Que parecía estirarse. Que parecía estar inclinada sobre mi hijo. Encendí la luz inmediatamente. Pero cuando la luz se encendió, la sombra había desaparecido. No había nadie. Solo mi hijo, sonriendo, mirando hacia la iglesia. Mi esposa también comenzó a escuchar voces. Voces de una anciana. Voces que susurraban el nombre de David. 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 Viniendo del patio. Viniendo de todas direcciones. Una noche ella salió corriendo hacia el patio, gritando, preguntando quién estaba ahí, pero encontró que el patio estaba vacío, solo ella y la oscuridad. Las noches se volvieron aterradoras, porque sabía que algo estaba sucediendo, que alguien o algo estaba viniendo por mi hijo, y cada noche la bruja se acercaba un poco más. Primero simplemente caminaba entre las ruinas de la iglesia, observándome, observando mi casa. Luego comenzó a permanecer inmóvil frente a la reja del patio, de pie, completa y totalmente quieta, durante horas, solo observando. Luego comenzó a rodear la vivienda, caminando lentamente, mientras murmuraba esas palabras extrañas, en ese idioma desconocido, mientras sus dedos largos y huesudos se movían como si estuviera haciendo señas, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. El miedo consumía a mi esposa. Comenzó a no dormir, comenzó a vigilar constantemente, observando, esperando, sabiendo que algo malo estaba a punto de suceder. Yo también estaba aterrado, porque sabía que no podía detenerlo, que no podía proteger a mi hijo de algo que no entendía, de algo que no era completamente humano. Una madrugada escuché pasos dentro de la casa, pasos lentos, deliberados, caminando hacia la habitación de David. Mi instinto me despertó. Aunque estaba durmiendo profundamente, algo en mi interior me gritó que me levantara, que fuera rápido. Salté de la cama, corrí hacia la habitación de mi hijo, y lo que vi me paralizó. La bruja estaba de pie junto a la cuna, su forma delgada y encorvada sobre el pequeño David. Su rostro era una pesadilla. Sus ojos eran completamente negros, como si fueran agujeros infinitos. Su sonrisa era imposiblemente grande. Llegaba desde sus orejas hasta sus mejillas, como si su boca estuviera cortada, como si fuera una herida sonriendo. Sus manos largas y huesudas estaban extendidas sobre David, moviéndose lentamente, como si estuviera realizando algo, un ritual, una ceremonia. Ella estaba murmurando palabras en ese idioma desconocido, pero esta vez sus palabras eran más intensas, más potentes, como si realmente estuviera invocando algo. David estaba despierto y observaba a la bruja directamente, con esos ojos grandes, con esa sonrisa en su rostro pequeño, como si reconociera a la mujer, como si la estuviera esperando. El miedo me paralizó. Solo pude observar, solo pude estar de pie, mirando, sin poder hacer nada. La bruja levantó su cabeza y me miró directamente con esos ojos imposibles, y sonrió más ampliamente. Una sonrisa de satisfacción, de victoria, de maldad pura.
Luego simplemente desapareció. Se desvaneció. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si fuera humo. David estaba en su cuna. Todavía despierto. Todavía con esa sonrisa en su rostro pequeño. Corrí hacia él. Lo levanté. Lo abracé. Sentía que aún estaba vivo, que aún estaba respirando, que aún tenía vida, pero algo había cambiado. Algo había sido tomado de él. A la mañana siguiente, David ya no era el mismo. Sus ojos continuaban abiertos, pero estaban vacíos, completamente vacíos, como si no hubiera vida dentro, como si alguien hubiera apagado la luz que hay dentro de cada ser vivo. No lloraba, no reía, no reaccionaba a nada, solo estaba ahí, respirando, pero no viviendo realmente. Mi esposa lo intentó estimularlo, intentó hacerlo reaccionar, pero no había nada, simplemente había un cuerpo, una cáscara. El doctor dijo que estaba vivo, que sus signos vitales estaban bien, que su respiración era normal, que su corazón latía, pero que no podía explicar el cambio en su comportamiento, que era como si David simplemente se hubiera ido, como si solo quedara su cuerpo. Durante el segundo día, su respiración se volvió más lenta, más superficial, como si su cuerpo simplemente estuviera decidiendo rendirse, como si ya no quisiera continuar, y luego se detuvo. Su respiración simplemente se detuvo, como si el cuerpo de David hubiera decidido que ya no necesitaba respirar, ya no necesitaba latir, ya no necesitaba continuar. Mi hijo estaba muerto, aunque había estado vivo, aunque su corazón había latido, aunque sus pulmones habían respirado. En realidad había muerto en el momento en que la bruja lo tocó, en el momento en que realizó el ritual sobre él. David había muerto en ese momento. El cuerpo solo tardó un poco más en rendirse, en aceptar lo que ya había sucedido. Enterramos a David en el cementerio del pueblo, una pequeña tumba para un pequeño niño que nunca llegó a vivir realmente. La iglesia abandonada continúa ahí, y la bruja, yo sé que continúa ahí, aunque no puedo verla tan claramente como antes. Tal vez porque ya obtuvo lo que buscaba, tal vez porque David era lo que necesitaba, tal vez porque ahora que lo tiene, me permite irme. Mi esposa está rota, no habla, no come, solo se queda en la casa, observando hacia la iglesia, como si esperara que David regrese. Yo no puedo regresar a esa casa. No puedo estar cerca de la iglesia. El simple pensamiento de ese lugar me enferma. El simple pensamiento de esa bruja, de esos ojos negros, de esa sonrisa, de lo que le hizo a mi hijo. Hemos vendido la casa, no sin dificultad, porque nadie quería comprarla, porque la gente del pueblo sabían lo que había sucedido. Sabían que algo malo rondaba ese lugar. Finalmente alguien la compró. Una familia, con un bebé pequeño. Intenté advertirles. Intenté contarles lo que sucedió. Pero no me creyeron. Dijeron que eran supersticiones, historias de un pueblo pequeño. Dijeron que no creían en brujas. Como yo una vez no creía, ahora trabajo lejos del pueblo, lejos de la iglesia. Intento mantenerme ocupado. Intento no pensar. Intento no recordar los ojos de mi hijo. Vacíos. Muertos. Mientras esa bruja murmuraba palabras oscuras sobre su pequeño cuerpo. Pero no puedo dejar de pensar, porque sé la verdad. Sé que hay lugares donde cosas oscuras habitan. Sé que hay brujas. Sé que hay rituales. Sé que hay maldad en este mundo. Y sé que la bruja continúa en esa iglesia. Continúa realizando rituales, continúa tomando lo que quiere, a través de las familias que viven en esa casa, a través de los bebés que nacen cerca de esa iglesia. Espero que la nueva familia no tenga hijos. Espero que abandonen la casa. Espero que alguien finalmente destruya esa iglesia. Aunque sé que no sucederá, porque la iglesia tiene demasiada historia, demasiada antigüedad, demasiada maldad dentro. Esta es mi verdad. Esta es la realidad que vivo. Esta es la maldición de haber ignorado las advertencias, de haber vivido tan cerca de algo oscuro,
de haber perdido a mi hijo. Hay cosas que ves en la noche que no puedes explicar, cosas que no tienen sentido, cosas que desafían la lógica, y cuando esas cosas son reales, cuando no puedes negar lo que has visto, cuando sabes con certeza que no fue un sueño, entonces tu vida cambia, tu seguridad desaparece, y te das cuenta de que el mundo es mucho más aterrador de lo que creías, mucho más peligroso, mucho más lleno de cosas que no comprendemos, cosas que no deberían existir, pero que existen y que pueden venir por ti. Mi nombre es Adrián y tengo 40 años. Vivo en una comunidad pequeña rodeada de cerros. Los cerros son enormes. Rodean todo. Crean sombras. Crean oscuridad. Crean un sentimiento de aislamiento, como si estuviéramos viviendo en un lugar que está separado del resto del mundo. Mi comunidad es tranquila. La gente trabaja, siembra, cuida ganado. Vivimos de la tierra. Es una vida simple, una vida donde sabes lo que esperar, o al menos eso creía. Todo sucedió una noche normal. Había estado trabajando todo el día, había estado en los campos, estaba cansado, quería regresar a casa, quería descansar. Caminaba por un sendero solitario, un sendero que he caminado cientos de veces, un sendero que conozco completamente. Era de noche, la luna estaba alta, las estrellas estaban brillando, el camino estaba oscuro, pero iluminado por la luz de la luna, y entonces vi algo que no debería haber visto, algo que no tenía explicación. Bolas de fuego, varias bolas de fuego, descendiendo lentamente desde la cima del cerro, descendiendo hacia donde yo estaba. Al principio pensé que era algún fenómeno extraño, algo natural, algo que podía tener una explicación. Tal vez eran luces, tal vez era reflejo de algo, tal vez era mi imaginación, pero conforme observaba, conforme las veía moverse, me di cuenta de que se movían con propósito, se movían con inteligencia, se detenían entre los árboles, desaparecían por algunos segundos, y luego volvían a aparecer más adelante. No eran simplemente luces, eran algo que se movía deliberadamente, algo que parecía estar buscando, algo que parecía tener propósito, y por alguna razón que ahora no comprendo completamente, decidí seguirlas, decidí investigar, decidí saber qué eran. Abandoné el sendero, comencé a caminar hacia donde las bolas de fuego descendían. Las seguí entre los árboles, las seguí hacia el cerro. Las bolas de fuego continuaban descendiendo, continuaban moviéndose, continuaban desapareciendo y reapareciendo. Finalmente llegué a un claro que no sabía que existía, un claro completamente rodeado de árboles, un claro donde el silencio era absoluto, un silencio que no era natural, un silencio que parecía estar esperando algo, y el aire se volvió helado, tan helado que podía ver mi respiración, tan helado que me temblaba el cuerpo, un frío que no pertenecía a la noche normal. Las bolas de fuego se detuvieron, todas se detuvieron en el claro flotando en el aire, observándome, y entonces sucedió. Las bolas de fuego cayeron, una por una, cayeron sobre el suelo, golpearon el suelo, y de cada bola de fuego, de cada luz intensa, emergió algo, emergió alguien. Brujas, varias brujas. Mujeres que no eran completamente mujeres, criaturas que tenían forma de mujeres, pero que eran algo completamente diferente. Eran extremadamente delgadas, tan delgadas que parecía que solo había piel sobre huesos. Su rostro estaba arrugado, completamente arrugado, como pergamino, como algo que había estado muerto durante años. Tenían cabello largo y desordenado, cabello que se movía como si tuviera vida propia, pero sus ojos eran lo más aterrador. Eran completamente negros, completamente oscuros, como si fueran agujeros que no tenían fondo, y sus sonrisas sonreían. Una sonrisa macabra, una sonrisa que mostraba dientes que parecían estar podridos, una sonrisa que no tenía nada de humano.
Permanecían inmóviles, observándome fijamente, todos sus ojos negros enfocados en mí, todas sus sonrisas dirigidas a mí, y emitían sonidos, murmullos, un extraño murmullo en un idioma que no reconocía, un idioma que no parecía humano, un idioma que sonaba antiguo, oscuro. Intenté retroceder, intenté alejarme. Mi instinto me decía que debía correr, que debía escapar, pero antes de que pudiera moverme, todas las brujas al mismo tiempo, levantaron lentamente la cabeza y comenzaron a caminar hacia mí. Sus movimientos no eran normales. Sus cuerpos no se movían como debería moverse un cuerpo humano. Era como si no tuvieran huesos, como si fueran algo blando, algo que podía moverse de formas imposibles. Se acercaban, lentamente, deliberadamente. Sus ojos negros nunca dejaban de observarme. El miedo me paralizó momentáneamente, pero luego el instinto de supervivencia tomó control. Comencé a correr, corrí hacia atrás, corrí del claro, corrí entre los árboles, corrí del cerro. Escuchaba sus risas detrás de mí, risas escalofriantes, risas que parecían venir de muchos lugares al mismo tiempo. Continué corriendo, continué huyendo, hasta que finalmente llegué a mi casa. Entré corriendo, cerré la puerta, cerré todas las ventanas, encendí todas las luces y me quedé ahí, temblando, asustado. Pasé toda esa noche despierto, esperando a que algo sucediera, esperando a que vinieran por mí, pero nada sucedió. La noche pasó, el día llegó, y con la luz del día, el terror disminuyó un poco. Pensé que tal vez había sido un sueño, tal vez mi mente había conjurado todo, tal vez fue solo mi imaginación, pero sabía que no, sabía que era real, sabía que había visto algo que no era natural, algo que no debería existir. Esa noche, cuando el anochecer llegó, vi las bolas de fuego nuevamente. Estaban recorriendo las laderas del cerro, moviendo entre los árboles, deteniéndose frente a mi casa, observando, desaparecían en la oscuridad. Pero sabía que continuaban ahí, sabía que estaban esperando. Y así comenzó el verdadero terror. Cada anochecer las veía. Las bolas de fuego continuaban sus patrones. Descendían del cerro, se movían entre los árboles, se detenían frente a mi casa, y luego desaparecían. Pero era solo el inicio. Algunas madrugadas me despertaba al escuchar pasos sobre el techo de mi casa, pasos lentos, como si algo estuviera caminando deliberadamente, como si algo estuviera esperando poder entrar. Me levantaba, miraba por la ventana, y veía la silueta de una bruja, sentada sobre un árbol seco, observando mi vivienda, sin moverse, durante varios minutos, mirando fijamente hacia mi casa, hacia donde estaba yo. Otras veces la veía caminando lentamente entre la neblina del cerro, de pie en medio del camino, completamente inmóvil, y luego de un instante a otro, se convertía nuevamente en una bola de fuego, y desaparecía entre la oscuridad. Las semanas pasaron, y los avistamientos se volvieron más frecuentes. Cada noche veía más brujas, veía patrones. Entendía que se estaban acercando, que estaban reduciendo la distancia. Ya no solo aparecían en los cerros, comenzaron a acercarse más. Cada noche estaban un poco más cerca. Las veía paradas detrás de la cerca que rodeaba mi casa, completamente inmóviles, observando. Las veía asomándose entre los árboles, sus rostros arrugados, sus ojos negros, observándome a través de las ventanas. Las veía caminando alrededor de mi vivienda, dando vueltas, rodeándola, y lanzan risas escalofriantes que penetraban las paredes, que me hacían temblar de miedo. Comprendí que no se trataba de simples apariciones. Comprendí que esto era real. Comprendí que estaban acechándome, que estaban cazándome, que estaban acercándose. Intenté irme. Intenté dejar la comunidad, intenté escapar, pero cuando intenté, descubrí que no podía. Los caminos parecían estar bloqueados. Las carreteras me confundían. Era como si algo estuviera impidiendo que me fuera.
algo que no quería que escapara, así que me quedé en mi casa, viviendo con el miedo, viviendo con la certeza de que algo terrible estaba por suceder. Las noches se hicieron más largas, el miedo se hizo más intenso, el aislamiento se hizo más profundo, y entonces, hace poco, hace apenas unos días, sucedió lo peor. Era de noche, estaba en mi casa, en mi cuarto, intentando dormir, aunque sabía que no podría dormir. Sabía que estarían afuera, observando, esperando. Miré por la ventana y vi una bola de fuego grande, más grande que las otras. Descendía lentamente desde la cima del cerro, se movía deliberadamente, se movía hacia mi casa, se acercaba cada vez más. Descendía entre los árboles, se movía entre la vegetación y finalmente llegó a un árbol grande que está a unos metros de mi casa, un árbol seco, un árbol muerto. La bola de fuego se detuvo sobre ese árbol y se quedó ahí, esperando. Y yo supe en ese momento, supe que esta era la última noche, supe que esto era el final, supe que la próxima noche, probablemente, la próxima noche ellas entrarían, ellas me tomarían, ellas me llevarían. Desde esa noche, desde que vi esa bola de fuego sobre el árbol, mi vida ha cambiado completamente. Vivo con miedo. Vivo sabiendo que cada anochecer pueden venir, que cada noche puedo ser la última, que en cualquier momento las puertas pueden abrirse y ellas pueden entrar. No duermo, no como, solo espero, solo vivo con la certeza de que el final está llegando.